Bien, agradecemos a Dios primeramente por el inicio de nuestra clase el día de hoy. Quiero responder dos preguntas que dejaron allí en las redes sociales. Antes de comenzar o introducirnos directamente en nuestra clase, yo quiero aclarar que la evaluación que se va a hacer para las personas que están en Venezuela, que son básicamente de cada una de nuestras iglesias, a la cual saludamos, en El Tigre, en Valencia, en Aragua, hay dos iglesias, en Puerto La Cruz, Barcelona, Puerto Ordaz. Creo que hay dos iglesias donde hay personas que ven la clase en grupo. Por ejemplo, en Puerto Ordaz colocan una pantalla de Videobeam y la clase se ve de forma general. La evaluación que nosotros vamos a tener, nos quedan tres temas para terminar este semestre y certificar a las personas que aprueban esta primera etapa, este primer semestre. La evaluación va a tener como consideración clases presenciales. Es decir, las personas deben haber estado en clases presenciales. Quiere decir a la hora y en vivo. Surge la inquietud de quien está mirando y dice ahorita, ¿cómo yo hago si no tengo internet? O mi internet es muy malo y se guinda y no puedo ver la clase. No hay ningún problema. Usted entonces las puede ver en diferido, es decir, cuando ya el internet baje, pero en el horario de la clase, para que usted sea considerado como alguien que estuvo en una clase presencial y eso sea parte de un porcentaje elevado en la evaluación y usted pueda ser considerado para eso, usted debe colocar presente. Así use su teléfono solo para colocar presente y vea la clase de otra forma o la vea en diferido. Pero en este horario deben colocar presente, porque es lo que nos va a permitir a nosotros poder evaluar lo que son clases presenciales. Repito, no es que la tienen que ver si no tienen internet, pero usted no necesita un buen internet para colocar presente en la hora. Es decir, para colocar presente a partir de este momento o en el momento en el que se conecte. Así lo vea con otro teléfono, con otro internet, lo ve un día después, una hora más tarde, pero sí necesita muy poco internet para colocar en el momento presente, que es todo lo que le vamos a pedir, que es lo que va a permitir que cuando nos comuniquemos con las personas que en Venezuela están fungiendo como coordinadores de Infortemi, yo voy a revisar, ellos van a revisar el listado, y esas clases presenciales van a dar un porcentaje importante de clase, aunque usted la vea en diferido. ¿Me estoy explicando? Aunque usted lo vea en diferido. Hay dos preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. La hicieron, creo que una es de Puerto Ordaz, si no me equivoco, y creo que la otra es del estado Anzoátegui. Voy con la última, que es la que quizás me tome un poquito más de tiempo. El tema era básicamente, o la pregunta era sobre Jonás. Nosotros venimos diciendo que el propósito de Dios se va a cumplir como sea, porque el propósito de Dios nadie lo puede cancelar. Ahora, nosotros somos parte de ese propósito, porque cada individuo, cada ser humano, cada persona, lo conozca o no, sea consciente o no, sea cristiano o no, viene a este mundo a cumplir un propósito. Ahora, Dios nunca va a obligar al ser humano, nunca, a que su propósito se cumpla. Aquí entra algo bien interesante que se llama libre albedrío. Si Dios quisiera cumplir su propósito personal con todos los seres humanos, todo el mundo fuera salvo. Pero no todo el mundo será salvo, porque Dios al final, en ese gran propósito, que es la salvación de toda la humanidad, siempre va a establecer la pauta del libre albedrío. Yo soy salvo porque yo quiero, pero Dios no me va a llevar obligado al cielo. Dios no me va a obligar a la salvación. Entonces, aunque el propósito de Dios es la salvación de todos los hombres, no todos los hombres van a ser salvos. Es mi decisión. Y lo mismo pasa con los propósitos. El hermano que hace la pregunta, muy inteligentemente,
trae a colación un caso muy específico, el de Jonás. ¿Por qué? Porque en la historia de Jonás pareciera ser que Dios, como sea, forzó a Jonás a cumplir el propósito. Mientras que en otros casos pareciera que no. Es aquí donde yo quiero tomarme unos minutos para leer un texto bíblico que es parte de algunas cosas que voy a explicar la semana pasada ahorita, en esta temporada que estamos hablando de mayordomía, pero voy a adelantar aquí algo que se encuentra en el libro de Mateo para responder la pregunta de Jonás. Mateo 21, verso 33 en adelante. Solo voy a subrayar algunos versículos bíblicos. Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados. Y solamente voy a leer el verso 42, 43 y 44. Mantenga en su cabeza la historia de un oficial que David tuvo, ya vamos a buscar esa historia, que se llamaba Usa. Pero antes de poder considerarla, quiero que usted lea Mateo 21, del 33 en adelante, léalo con calma, pero yo voy a considerar el 41, 42, 43 y 44. 42, perdón, en adelante. Dice así: Jesús les dijo, presta atención, en forma de pregunta, un signo de interrogación: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Una pregunta. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será establecido. El reino de Dios es un propósito ineludible. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Para quienes fue destinado el reino de Dios, según este versículo, ellos serán quitados de ese propósito y será dado a gente que produzca los propósitos de Él. Recuerda que yo le dije la semana pasada que todos, sin excepción, somos importantes en la obra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que no somos? Indispensable. Yo soy importante en la obra de Dios. Yo soy importante en el gran propósito de Dios. Yo soy parte del propósito y Dios tiene un propósito conmigo en ese diseño. Ahora, si yo no quiero, Dios no me obliga, pero Él tampoco se para. Su propósito se va a cumplir conmigo o sin mí, pero su propósito se va a cumplir. Yo puedo cancelar mi propio propósito. Dese cuenta que el versículo dice que a quienes les fue destinado el propósito del reino, se les está quitando. Es decir, el propósito del reino se mantiene, pero para quienes fue destinado, según lo que está diciendo Jesús, se les está quitando. Y entonces el Señor está haciendo su trabajo y esto le será dado a gente que produzca los frutos de Él. El 44 es el más interesante. El que cayere sobre esta piedra, ¿qué le pasará? Será quebrantado. Diga conmigo, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Se está dando cuenta que hay dos cosas interesantes. Que hay dos cosas que hace Dios para llevar al hombre a cumplir su propósito. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas que usa Dios para llevar al hombre a cumplir su propósito? Quebrantamiento. ¿Y cuál es el otro? Y desmenuzamiento. El quebrantamiento es el resultado de quien cae sobre la piedra. Pero el desmenuzamiento es el resultado sobre quien la piedra cae. ¿Se fijó en eso? ¿Qué le quiero decir? Dios va a usar todos sus recursos para tratar por amor de seducirte, como dice el libro de Jeremías, para que puedas cumplir el propósito. Si en un momento tú caes sobre esa verdad y te quebrantas, dése cuenta que el quebrantamiento es un acto voluntario. El desmenuzamiento no es un acto voluntario. Cuando tú caes sobre esa piedra, te quebrantas voluntariamente. A pesar de que hay canciones por allí que hablan del quebrantamiento,
hay un error sobre el punto del quebrantamiento, porque la gente cree que Dios quebranta a las personas. Dios no quebranta a las personas. Las personas se quebrantan. Volvemos al versículo bíblico. Mateo 21 dice: el que cayere sobre esta piedra, ¿qué le pasará? Y si cae sobre esta piedra, y aún cayendo sobre esa piedra, no es quebrantado, ¿qué hace Dios? Dios tiene la última carta y lo desmenuza. ¿Y sabe usted que hay personas que ni siquiera desmenuzados entran en el propósito de Dios? Cuando contamos la historia de la vida de Jonás, ¿hasta qué punto cree usted que llegó Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Al desmenuzamiento. ¿Tú crees que él fue desmenuzado? Mire, el desmenuzamiento es una de las herramientas, una de las acciones que Dios usa más duras por amor al hombre. Y no se da mucho. Mire, Lot fue quebrantado, fue desmenuzado, y aún siendo desmenuzado, Lot nunca entendió el tener que volver al propósito de Dios. Pero Jonás, Dios le dice, ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad. Mira el corazón de Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás que Nínive tenía 40 días de plazo para arrepentirse, ¿cuándo Dios le dijo a Jonás eso? Nunca. ¿Sabe que aquel plazo que le da Jonás a Nínive es el resultado de un corazón que quería que Nínive fuera destruido? ¿Por qué? Porque recuerde que Nínive es capital del reino asirio. Siendo capital del reino asirio, los asirios fueron una de las naciones que invadieron Israel en tiempo de dificultad, violaron a sus mujeres, mataron a sus niños, se comieron su cosecha, se llevaron todo. Cuando Dios le dice a Jonás que predicara, que pregonara contra Nínive, Jonás sabía que como profeta su mensaje podía llevar a Nínive a convertirse. Y Jonás tenía un resentimiento en el corazón tan grande con Asiria, que lo menos que quería Jonás era que Nínive se arrepintiera. Él quería que Dios castigara a Nínive, que Dios destruyera a Nínive. Y Dios le dice, ve a Nínive. Y dice que él fue al puerto y tomó un barco para Tarsis, a otro lugar que no era Nínive. Pero estando allí, Dios lo quebrantó. Mandó una tormenta, se lo tragó un pez, y sobre esa piedra, muchas veces la piedra, mire, es una palabra, porque recuerde que la palabra de Dios representa roca, piedra. Solamente que la palabra muchas veces está acompañada de acciones sobre la cual Dios confirma su palabra. Sobre esa palabra cayó Jonás. Y Jonás, así como usted lo ve, así con toda su rebeldía, Jonás fue quebrantado. Se quebrantó y dijo, wow, yo como que mejor actúo en obediencia. Y hediondo a pescado, porque le tocó ir a Nínive, hediondo a pescado. Todavía usted puede ver la naturaleza del corazón de alguien que aborrecía a un pueblo y que no quería predicarle por su conversión, y le entrega un plazo diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y el hombre tenía un corazón todavía tan lleno de resentimiento y amargura que ni siquiera le dijo, pero si se arrepienten. Ese es el peor mensaje que usted puede leer en toda la Biblia. Y aquí a 40 días Nínive será destruido. No hay salida, no hay opción, no hay escapatoria. Tienen 40 días para que salgan corriendo porque Dios va a destruir esto. El rey tiene una iniciativa particular. ¿Y qué dice el rey? Vamos a ayunar. Y ayunaron todos, incluso bestias y niños. Y Dios recibió aquella humillación, aquel acto de humildad y de arrepentimiento. El ayuno muchas veces puede representar un acto de arrepentimiento. No de conseguir algo, de arrepentimiento. De demostrar que estamos mal, que reconocemos nuestro estado, nuestra condición. Pero entonces, como Jonás había entregado ese mensaje y no les había dado solución, se fue a la montaña a esperar que Dios destruyera a Nínive. Y asombrosamente Dios recibió el arrepentimiento de Nínive, los perdonó
y Jonás se quedó con los crespos hechos. Pero él cumplió el propósito sobre un acto de quebrantamiento. La gente piensa que quebrantamiento es llorar, pero usted hay gente que llora y no cambia. El quebrantamiento es el reconocimiento de un acto de una persona que se arrepiente. Recuerde que arrepentirse significa regresarse del camino. Cuando Jonás se regresa de Tarsis para ir a Nínive, ¿qué estaba haciendo? Se estaba arrepintiendo. Pero ¿bajo qué circunstancias se arrepintió? Bajo un estado de quebrantamiento. Él se quebrantó. Gracias a Dios no llegó al desmenuzamiento. Pero hay personas, mire, se levanta la tempestad, se lo come el pez, lo vomita en la playa de Nínive y ni así. El caso de Jonás, se levantó la tempestad, se lo tragó el pez, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, lo vomita en la playa de Nínive y él como que mejor me quedo tranquilo. Y entra nuevamente en el propósito de Dios por quebrantamiento. Hay unas personas que cuando el quebrantamiento no es suficiente, entonces ya no es que ellos caen sobre esa verdad, sobre ese acto de obediencia, sobre esa palabra. Cuando el corazón del hombre es tan rebelde que ni siquiera cayendo sobre esa palabra, sobre esa verdad, hay un acto de arrepentimiento. Bueno, ahora es la palabra la que cae sobre ti. Y cuando la roca cae sobre ti, no te quebranta. ¿Sabe qué es quebrantarse? Quebrantarse es si la pantalla de este equipo le cayera algo o se me cayera y quedara toda agrietada. Pero ¿sabe qué es desmenuzarse? Cuando yo agarro un martillo y lo vuelvo pedacito. Por eso es que es interesante cuando leemos aquí y nos damos cuenta que Dios va a luchar para que su propósito se cumpla con nosotros. Por eso es que Jeremías dice en aquella famosa oración: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías pareciera ser que también experimentó un proceso de quebrantamiento. Porque un día él renuncia al ministerio, dice que no hablaría más en su nombre, ni se acordaría más de él, porque cuantas veces hablaba voces, violencia, gritos, y en un acto de rebeldía y hasta de desconocimiento por qué le sucedían aquellas cosas, mientras él estaba tratando de cumplir el propósito de Dios, él renuncia, guarda su Biblia y guinda el palto del predicador. Y dice: me olvido de esto. ¿Y qué hizo Dios? Lo quebrantó. Dios no lo quebrantó, Dios lo expuso al quebrantamiento. Le envió una palabra de seducción, porque Dios comienza a enviarte palabras de seducción. Tú no te explicas por qué te encuentras personas en la calle que te recuerdan tu propósito. No te explicas por qué cada vez que abres la Biblia te hablan de tu propósito. No te explicas por qué hay señales en el camino que te indican el camino a Nínive. Y es cuando tú dices: yo como que mejor me quedo tranquilo y me quebranto. Pero recuerde que quebrantarse no es llorar. Porque hay personas que dicen: me quebranté, lloré y me quebranté. Hay personas que lloran y lloran y lloran y no cambian nada. No es el punto de llorar. Claro, muchas veces cuando alguien se quebranta, hay una evidencia visible que es el llanto, porque la persona se compunge espiritualmente y puede llorar. Pero yo conozco gente que llora y no está siendo quebrantada. Puede tener remordimiento. Es más, hay gente que llora hasta de rabia. Está llorando hasta de rabia. Hay gente que llora de tristeza. Pero el quebrantamiento, yo conozco personas que sin necesidad de llorar, como que se asustan y dicen: yo mejor entro en el propósito de Dios. Y no derramaron una lágrima. Pero ¿cómo tú sabes que se quebrantaron? Porque caen sobre una verdad, caen en cuenta sobre una verdad, con sus señales y sus indicios, y dicen: mejor regreso a Nínive. Es más, estoy en la puerta de Nínive. Dios como diciéndome: estás en la playa. Pero usted no cree que Jonás todavía en la playa de Nínive podía volver a tomar la decisión de irse a otro sitio. Pero Jonás fue más entendido con todo y todo que el mismo Lot. Pero yo le decía la semana pasada: mire todo lo que pasó Lot. Él tuvo que haber entendido y haber caído en quebrantamiento el mismo día que su tío Abraham le dice: vamos a separarnos, ¿o no?
Piense usted si fuera lo que hubiera hecho. Si la persona que ha bendecido su vida, con la que usted ha caminado tanto tiempo y que se ha dado cuenta que su cobertura, su bendición le ha acompañado, usted se da cuenta que él le dice, vamos a separarnos. Esa era la primera oportunidad que tuvo Lot para quebrantarse, doblegarse, arrepentirse y decir, mejor me quedo tranquilo. Pero mire todo lo que es un proceso de quebrantamiento. Él decide irse igualito. Se va. Cuando está en Sodoma y Gomorra, que aquellos reyes a sueldo invaden Sodoma y lo llevan esclavo, ¿quién lo libera? El mismo tío Abraham. Vuelvo y repito, ¿qué hubiera hecho usted si después de esta primera oportunidad no reconoce, pero ahora se da cuenta que su decisión fue equivocada? Es como que en ese momento Lot estaba en la playa de Nínive. Pero ¿sabe qué hizo Lot? Después que el tío viene y lo salva y lo suelta ya. Puedes hacer lo que quieras, puedes volver conmigo o seguir con tu plan necio y tonto, con tu rebeldía de seguir adelante. Pero ¿sabes qué hizo Lot? Siguió adelante. ¿Y qué hizo Lot? Se fue otra vez para Sodoma y Gomorra. Pero cuando la ciudad va a ser destruida, que Dios envía a los ángeles, ¿qué le dice el ángel? Y ve a la montaña. ¿Quién estaba en el monte? Abraham, que le dijo, mira, ya no había forma de decírtelo más claro. Mira, todo lo que te ha pasado, todo esto es para que te quebrantes. No es necesario que tú extiendas esto más lejos. Prácticamente yo me atrevo a decir que aquel momento era el que iba a expresar el desmenuzamiento de Lot. Al darse cuenta que había fracasado como padre, al darse cuenta que había fracasado como esposo, sus hijas no tenían valores morales. No crea que la gente que quedó en Sodoma y Gomorra eran los únicos inmorales de la historia. Cuando sus hijas quieren darle descendencia y tienen un acto de incesto, violando a su propio padre. Todo eso indicaba que él como padre había fracasado en formar valores morales en sus hijas. Y había creado una mujer completa y totalmente materialista que cuando está escapando de la ciudad, su corazón arraigado a lo que había dejado le hizo voltear y convertirse en estatua de sal. Entonces ahora encontramos un hombre con un hogar fracasado, hijas sin valores, una mujer que la pierde, pero todavía el ángel le dice, ve a la montaña donde te paraste con tu tío a contemplar cuál iba a ser el camino que iban a tomar si se separaban. Pocas palabras, regresa con tu tío Abraham. Ahí hubo un desmenuzamiento. ¿Y puede creer usted que todavía el hombre dice, yo conozco una ciudad pequeña, déjame ir allá? ¿Y usted cree que Dios iba a pasar por encima del libre albedrío de Lot? Yo creo que Dios tenía un propósito maravilloso con Lot. Pero miren lo que es la terquedad del corazón del hombre. Por eso es que miren, he querido leerle para empezar a responder esta pregunta. Diga conmigo, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Pero sobre quien ella cayere, ¿Tú me permites un vaso de esto vacío, por favor? Permíteme un vaso vacío para que usted pueda entender un poco lo que la Biblia está dando a entender en este punto del quebrantamiento. Hay personas que creen que el quebrantamiento es el método final de Dios. Limpio. Si es limpio, mejor para que no me dañe mi Biblia. Mire, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Si usted observa, este vaso fue golpeado, se deformó un poco, pero todavía es vaso. Y cuando tú oyes una palabra, cuando Dios te da una palabra, bien sea a través de una predicación de lo que sea, tú tienes la oportunidad de caer sobre esa palabra. Te puede doler, te puede incomodar, te puede molestar, puede que no le entiendas como lo que está recibiendo de Dios, predicarle a gente mala que tenía en su corazón resentimiento y que él no quería que se convirtiera. Entonces, pero él cayó sobre esa palabra a tiempo y él quedó así. Y todo maltrecho, golpeado y hasta deforme, bueno, terminó haciendo, sin ganas, pero terminó haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Pero si todavía en ese lugar él se va de la playa a otro sitio, la palabra, la piedra,
lo hubiera desmenuzado. Y esto todavía es nada, porque mire, usted ve, los que están en cámara, ven esto todavía en cierta forma rotico, pero no está totalmente roto como si fuera un quebrantamiento. Imagínense que esto fuera una piedra y esto hubiera sido un vaso de barro de vidrio. ¿Sabe cómo hubiera quedado esto? Esto es desmenuzado. Y hay cristianos que ni siquiera así, hay personas que ni siquiera así reaccionan. ¿Qué te parece, Teodoro? El corazón del hombre es tremendo. Ahora, puede que nos moleste la palabra, puede ser que la palabra sea muy dura, todo lo que tú quieras, pero te voy a decir algo. A veces la palabra golpea, porque la Biblia dice que son como la palabra de los sabios son como clavos hincados en el corazón. Pero cuando tú caes sobre esa palabra, que es la roca, es la piedra, es mejor que tú llores, te moleste, patalees, no quiero, y tragues grueso y digas, pero lo voy a hacer. Porque a veces el quebrantamiento no es solamente llorar, a veces el quebrantamiento es hasta molestia. Pero actuar en un acto de arrepentimiento que significa devolverte del camino para ir a donde tenías que haber estado. Porque todos somos importantes. Lo que no somos es indispensable. Yo soy importante en el propósito de Dios. Lo que yo no soy, ¿sabe qué es? Indispensable. Usted es importante en el propósito de Dios. Lo que usted no es indispensable. Por eso le quise poner el ejemplo. ¿Vio cómo quedó el vaso cuando cayó sobre la piedra? Todavía se podía seguir usando. Estaba un poco maltrecho, un poco deforme, estaba un poco sentido, pero todavía era un vaso. Se podía todavía utilizar para tomar agua en él. Sí. Pero ahora dígame usted, ¿quién toma aquí? Pero ¿qué le pasó cuando él cayó? Fue quebrantado. Pero cuando la piedra cayó sobre él, ¿qué le pasó? Fue desmenuzado. Cuando usted ve personas en esta vida, mire que les va tan mal, porque todos tenemos etapas en las que nos puede ir mal. Pero yo soy de los que creo que no siempre le tiene que ir mal a un hijo de Dios. Hay momentos de escasez, pero también hay momentos de abundancia. Eso lo dice Pablo. Por todo y en todo he sido enseñado. He aprendido a tener escasez y a tener abundancia. Pero cuando todo lo que tienen es escasez, y escasez, y escasez, y es un túnel largo que nunca se termina, pregúntate sobre qué Dios te está reclamando que te quebrantes. Tú, porque si tú no te quebrantas, el Señor dice, yo te voy a desmenuzar. Aunque después tenga que agarrar tus pedacitos y volverlos a hacer. Pero usted se acuerda la parábola del alfarero que cuenta Jeremías. ¿Quién la recuerda? Jeremías 17. ¿Quién recuerda la parábola del alfarero? (18) La señal del alfarero y el barro. 18:9. Levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, lea bien, y la vasija de barro que él hacía, la echó a perder. Se echó a perder. ¿Por qué no dice que le echó a perder? Porque Dios no le echó a perder. Pareciera ser que está diciendo que la vasija tenía como voluntad propia, porque dice que fue la vasija la que se echó a perder. Y era él quien lo estaba haciendo. Él la estaba haciendo, pero como que la vasija misma se echó a perder. Es decir, el quebrantamiento siempre va a ser un acto voluntario del ser humano. Hoy, por ejemplo, estuvimos hablando en la mañana del dominio propio. Que usted quiera tener dominio propio ante la palabra, eso es voluntario. Si no quieres tenerlo, si lo tienes, aunque te moleste, te incomode, te inquiete, y por qué, no entiendo, no quiero, pero lo voy a hacer. El Señor sigue en su propósito.
Pero si ni siquiera así, la oportunidad del quebrantamiento, repito, son las señales, son símbolos, es la palabra, son mensajeros, tiene que ver con muchas cosas que Dios siempre va a usar para tratar de meternos en el propósito. Pero usted puede creer que ni siquiera así hay personas tan petulantes, tan pomposas, tan arrogantes, tan soberbias, tan rebeldes. Yo no sé qué otro término usar. Que ni siquiera así. Pero todavía Jonás en la playa podía decidir si ir a Nínive o haber agarrado para otro lado. Pero el hombre se quebrantó. Hediondo a pescado, como mostré el vaso, doblado, deforme. ¿Ah? Pero gracias a Dios no llegó al quebrantamiento. De mala gana, sin ánimos, aún tratando de distorsionar el mismo mensaje, pero por lo menos volvió y se cumplió el propósito. Entonces, quiero responder esa primera pregunta que hicieron sobre ese punto. No sé si aquí quedó claro. Todos tenemos un propósito, pero Dios no me obliga bajo ninguna circunstancia. Hay otra cosa que también quería leer, porque creo que en los pasajes de la mente, que es la otra pregunta que hicieron, cuando hablamos de la mente, aquí está, una persona preguntó sobre los estados de mente. Voy a solamente responder de forma breve esto, ¿no? Decíamos que está la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida. El primer versículo que di de la mente carnal no fue el correcto. El primer versículo, después me puse a buscar y me pareció extraño, está en Colosenses 2, pero no recuerdo qué versículo yo di. ¿El de la mente? La mente carnal. Sí, creo que fue el de la mente carnal. ¿Cuál yo di el de la mente carnal? Colosenses 2. ¿Quién tiene ahí los apuntes? Colosenses 2:11. Ajá. Creo que fue ese, pero si fue ese, no era el que... Colosenses 2:11. Pero no es Colosenses 2:11, es Colosenses 2:18. ¿Qué dice Colosenses 2:11? Colosenses 2:11 o 2:18. No, 2:11, el que teníamos anterior. 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ok, quiero disculparme, yo tengo un problema que cuando hago mis apuntes, yo necesito lentes desde hace algún tiempo y a veces haciendo los apuntes dejo un versículo fuera, a veces ni siquiera lo coloco completo y luego me confundo. Ahí creo que lo que ocurrió fue que puse 2:1 y completé con otro 1. En realidad, luego me puse a buscar y era Colosenses 2:18, no es Colosenses 2:11. Así que cambien todo, que es Colosenses 2:18. Y me disculpo. El 6 de enero, el 6 de este mes creo que me llegan mis lentes. Ore a Dios, que los necesito urgentemente. Ya estoy viejito, Teodoro, y nunca pensé que me tocaba usar lentes. Siempre había tenido buena vista, ¿vale? Habla de mí. A ti también te hace falta lente, ¿oíste? Vale. Oye, no, pero te hace falta. No, pero esta no, yo leo aquí bien. ¿Le hace falta o no le hace falta? Y tiene que comer más sano, ¿oíste? Zanahoria. Pescado. Zanahoria. Come pescado. ¿Cuándo tú has visto un conejo con lente? Nunca. Porque come zanahoria. ¿Verdad, viste? No tuviste pescado con él. Mire, Colosenses 2:18, ese es el versículo. ¿Qué dice? Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal. Su propia mente carnal. Entonces, todos los que están allí que anotaron el texto bíblico la semana pasada, es Colosenses 2:18, no el texto que dejamos 2:11, 2:18. Menos mal que después me puse a revisar y me di cuenta que estaba ahí equivocado. Entonces, mente carnal, mente corrompida. La pregunta creo que tenía que ver si las personas con mente reprobada y ociosa son personas que tienen o que son salvas. Creo que esa es la pregunta. Mire, prácticamente un cristiano llega al punto de una mente ociosa. Pero ya cuando hablamos de una mente cauterizada, está en la raya de una persona que va a la iglesia pero que no necesariamente es cristiana. Y una persona en el último nivel de mente, que es la mente reprobada, es difícil, imposible que esas personas tan siquiera les alumbre la luz del evangelio. Pero cristianos con una mente cauterizada, sí los hay. Sí los hay. Y yo expliqué la semana pasada lo que es una mente cauterizada. Cristianos con una mente vana, una mente ociosa, claro que los hay. Cristianos con una mente entenebrecida, que no les penetra la luz, no les puede alumbrar la luz de su entendimiento. Con una mente corrompida incluso. Mire, usted va a oír cristianos. Y durante un tiempo nosotros hicimos una campaña en Venezuela. Yo me dediqué un tiempo interesante a tratar de quitar de la iglesia los jueguitos y las expresiones doble sentido. Porque eso es lo que Pablo llamaba malicia. Cuando usted es una persona que todos sus comentarios giran en torno a un doble sentido, eso es una mente corrompida. Incluso por eso es que el texto que da es Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos nada les es puro. Hay gente con una mente corrompida que todo es un doble sentido, todo es una grosería, todo lo toman a mal. Y una mente corrompida lleva a la persona a tener una actitud maliciosa. Una mente corrompida la vemos en la iglesia en muchas personas, porque recuerde que la mente corrompida siempre produce malicia. Tu mente está corrompida. Y cuando de pronto tú conoces a alguien que oye una predicación y cree que le están tirando punta, y eso es conmigo, y se van de la iglesia, y resulta ser que son incapaces de pensar que el Espíritu de Dios está tratando con él, que Dios está usando al pastor o al predicador para tratar con su vida, sino que dicen, eso es por mí, me está tirando punta. Esos son mentes corrompidas, porque tienen malicia, todo lo toman a mal. Creyentes que todo es un jueguito ocioso, un jueguito de doble sentido, y que todo lo llevan al doble sentido, todo lo llevan al terreno de la morbosidad, de la ociosidad. Eso es una mente corrompida. Entonces, mire, se puede ser un hijo de Dios y estar en una iglesia, por supuesto, con una vida muy pobre y mediocre espiritualmente, siendo cristiano con una mente carnal. Hay cristianos con mente carnal. ¿Ah, Alejandro? Yo he conocido cristianos con mente carnal. Son cristianos, van a la iglesia, tienen una mente carnal. Se puede ser cristiano y tener una mente corrompida, maliciosa. Se puede ser cristiano y tener una mente entenebrecida. Mire, no le resplandece la luz de Cristo, no los alumbra. Se puede ser cristiano y tener una mente ociosa, vana. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Se lo está escribiendo a la iglesia porque es factible y es posible que pueda vivir un cristiano como aquellos gentiles. Pero cuando ya entramos en la mente cauterizada, entramos ya quizás en un mundo en el que quizás el cristianismo está forjado en religión y no en relación. Ese tipo de personas que creen que ser un hijo de Dios es ir a una iglesia, es tener una Biblia, es cantar coritos, es oír predicaciones, y asumen de forma estética, física, superficial, conductas y comportamientos cristianos, pero por dentro pueden pecar, pueden mentir y pueden vivir una doble vida de forma cauterizada, con insensibilidad, que es lo que yo le decía que era la mente cauterizada. Cuando hay insensibilidad espiritual,
pero peco y no siento nada. Miento. Yo conozco personas y he conocido personas que van a la iglesia y son mentirosos. Son tan mentirosos que pueden ganar medalla de oro en las próximas Olimpiadas. Son mentirosos de competencia, de profesión. Ya sería entenebrecido. Sería No, cauterizado. cauterizado. ¿Por qué? Porque mienten y no sienten remordimiento. Pudieron ser salvos, pero se cauterizó. Recuerden que yo les comenté que la cauterización es cuando esa parte de la piel pierde sensibilidad. Mire, eso es como cuando tú besas por primera vez a alguien. ¿Quién recuerda el primer beso? Yo me acuerdo de mi primer beso. Eso para mí fue wow. Y fue un piquito así. ¿Qué pasó? Yo me mareé, yo me descontrolé. Y me acuerdo que estaba en la casa de esa persona y yo decía, se lo doy, no se lo doy. Estaba en el mueble, se lo doy, no se lo doy. Y de repente así, ¡guau! Y salí corriendo como José. Un robo, un beso robado. Salí corriendo y llegué a mi casa corriendo, me arrodillé. Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios mío, ten misericordia de mí. ¿Por qué caí en este pecado tan abominable delante de tus ojos? No me condenes por... Y yo, mire, eso para mí fue un pecado, una angustia. Yo pasé, y a esa muchacha, yo no la vi por 3 semanas, más nunca la quise ver. Y la veía por aquí, me escondí, me metía por allá. Si venía por aquí me metía bajo un carro, buscaba la forma, porque yo sentía que la había ofendido, que había ofendido a Dios, que había ofendido la santidad de Dios, que el pecado me iba a destruir. Yo hice un ayuno de 3 días después de ese beso. Sí, de verdad. No, le estoy hablando en serio. Sí, yo, claro, mi mentalidad era que ayuné 3 días y duré 3 semanas sin hablar con esa persona. Al mes, hablamos por teléfono y cuando hablamos finalmente yo le digo a ella, yo quiero pedirte perdón por haberte ofendido, por haberte fallado. Quiero que me perdones por lo que te hice. Y ella me dice, ay, pero es que a mí me gustó. Y yo, no, pero no podemos seguir cometiendo este pecado. Este pecado no podemos seguir pecando. Y ella me decía, pero es que eso no es ningún pecado. ¿Tú crees? Y luego de ese piquito vino otro. Y después vino otro. Y después el piquito era normal. Y después que piquito y que nada. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la primera vez que tú comienzas a incurrir en esas conductas, la primera vez tú te sientes mal, pero cuando tú lo haces un hábito, es como tomarte un vaso de agua. La primera vez que una persona cae en un estado de adulterio o fornicación, se siente mal, pero si no cuida y llega a caer en una mente cauterizada, esa conducta de vida se normaliza en él y pierde la sensibilidad y fornica, adultera y vive como le da la gana. Eso pasa con la mentira, eso pasa con la estafa, eso pasa con muchas cosas que a veces los cristianos, sin darnos cuenta, nos permitimos, y todavía en esta línea se puede ser cristiano, ya es la línea final, se puede ser cristiano y empezar a caminar en esa doble vida, que obviamente es un tipo de cristianismo paupérrimo, un tipo de cristianismo mediocre, un tipo de cristianismo fracasado. Es ese tipo de personas que nunca crecen, son ese tipo de creyentes que son mal testimonio, ese tipo de creyentes que no dan fruto. Pero ya cuando hablamos de una mente reprobada, y sin embargo yo me atrevo a pensar que en la iglesia todavía hay personas con mente reprobada. Se puede decir que a la final son de verdad cristianos, que son hijos de Dios. Lo que pasa es que vuelvo y te repito, tu condición de cristianismo, tu condición de Dios o tu condición delante de Dios es mediocre, es superficial, es vaga. Yo no voy a caer en el punto de condenar o juzgar aquí, porque yo nunca, y le digo a usted no tiene derecho a decir si es salvo o si no es salvo. Eso nunca yo lo voy a decir. Porque si hay algo que yo he aprendido en esta vida es que elaborar juicios es muy común de quien realmente no ha conocido jamás la gracia. Y quien tiene una conciencia cauterizada
o una conciencia débil, le es muy fácil elaborar juicio. Yo no voy a caer en el terreno si esa persona es salva, no es salva, no. Lo que yo voy a decir es que si es salva, está en la soberanía de Dios. Si no es salva, está en la soberanía de Dios. Aunque alguien diga, no, pero ¿cómo es posible? Dios no me llamó a mí a juzgar. Si no queda de mí, no es mi potestad, no es mi posición. Probablemente no lo sea, yo no sé, pero no es mi posición juzgar a nadie. Ni siquiera porque esté de anteojito y uno diga, sí, pero ¿cómo tú puedes? Pero es que no es mi posición. Porque incluso la Biblia dice que no debemos juzgar antes de tiempo. Pero ¿por qué digo que aún en este punto pueden haber creyentes con una mente reprobada? Me atrevo a pensar que pueden haber personas que van a una iglesia y tienen una mente reprobada, porque el texto dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hay cristianos o hay creyentes que van a una iglesia y no valoran el mensaje de Dios ni tienen en cuenta a Dios para tomar decisiones. Claro que los hay. Pastor, yo pienso que por lo que refería a Teo, creo que así lo veo yo, el tema es de que si esa persona es cristiana, ha aceptado a Cristo, ha sido convertida, él es hijo de Dios. El hijo, él no deja de ser hijo porque está en esas condiciones. Un hijo, que nosotros podemos tener un hijo y un hijo puede ser, imagínense ustedes de qué categoría. Hasta un delincuente. Hijos. Lo peor, pero sigue siendo tu hijo. La categoría de hijo él no la pierde, independientemente de su condición. Ahora, es obvio que ese tipo de mente no le va a permitir tener una vida victoriosa. Claro. Va a tener una vida fracasada espiritualmente, va a tener una vida limitada espiritualmente, un cristianismo mediocre, va a ser un hijo, como el ejemplo que pone Vladimir. ¿Cuántos hijos, a pesar de que son hijos de buena familia, son unos drogadictos, no sirven, me disculpan la expresión, no sirven para nada? Ahora, usted no puede decir que no es hijo. Usted no puede decir que no es hijo. Repito, porque no es el punto en el que entramos nosotros. Ahora, yo sí puedo decir, eso es una vida mediocre, eso es otra cosa. Su estilo de vida, su forma de vida es mediocre, camina en una condición bien deprimente, bien triste, bien degradante, que yo no se lo deseo a nadie. Exacto. Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, en este momento alguien me está escuchando? Lo que quiero decir, hay alguien que me esté escuchando y diga, yo tengo una mente reprobada, porque a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo voy a la iglesia, pero yo llevo mi propia vida. Y aquí lo que dice la Biblia es que la mente reprobada son aquellos que no tienen en cuenta a Dios, y Dios les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos hierran porque Dios mismo los expone a su error para enseñarlos. Y de repente alguien me está escuchando ahorita y dice, esa es mi mente, yo no quiero tener una mente reprobada. Otro me está escuchando y está diciendo, yo tengo una mente cauterizada porque yo peco y no siento nada. Y en este momento pueden estar experimentando algún tipo de quebrantamiento, están cayendo sobre la palabra los está golpeando, los está dando duro, están siendo quebrantados, y ellos comienzan a entender lo que deben hacer, y de pronto se arrepienten, y de la forma en la que yo expliqué lo que es una mente espiritual, esas mismas personas en su reflexión, en su trato con Dios, porque recuerde que el Espíritu Santo está allí, y el Espíritu de Dios está usando la palabra para enseñarle a las personas cómo vivir la vida que a Dios le agrada, cómo vivir la vida que Dios quiere. Y ese Espíritu Santo que está allí en el corazón de las personas, mire, yo quiero que usted entienda esto, va a luchar hasta el último respiro de vida que nosotros tengamos, porque nosotros costamos muy caro. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue muy elevado, fue muy caro. Yo resiento cuando llego cristianos que me dicen que alguien se pierde por no diezmar, porque el que no diezma es un ladrón. Y la Biblia dice, eso es manipulación de la palabra, primero porque están usando un texto en Malaquía descontextualizado. Cuando tú ves a la gente que dice tan fácil, claro, es muy fácil que yo condene a las personas, porque yo no mandé ni a mi hijo, ni yo morí por ellos. Pero usted cree que el que mandó a su hijo, es más, Romanos 8, wow, a mí me impresiona, porque dice que si nos dio a Jesús, su hijo,
Qué tremenda esa frase posterior. ¿Cómo no nos dará con Él todas las? En pocas palabras, el precio de lo que Dios quiere hacer por nosotros es el valor de Cristo en la cruz. Entonces, a mí nadie me puede minimizar por dinero, ni puede condenar mi vida, ni puede condicionar mi salvación porque yo no diezme. Eso es un problema de integridad personal. Repito, eso es un problema a lo mejor hasta de mediocridad como cristiano que me va a generar consecuencias. Pero el precio de Cristo en la cruz del Calvario, mire, a mí me cuesta pensar que al Señor le costó tanto salvar al hombre para nosotros mandarlo al infierno como tan fácilmente lo mandamos. Porque con cuánta facilidad nosotros decimos es un hijo del diablo, se va al infierno, con una facilidad increíble. Claro, no nos duele, pero si fuera un hijo tuyo de tu sangre, el que está allí, tú lo mandarías al infierno y lo condenarías, no porque es tu hijo, pero al que no es tu hijo si lo mandas al infierno. Pues esa persona que a veces nosotros condenamos es hijo del Padre, y el Padre lo ama, y créame que va a luchar hasta el último respiro por esa persona. Ahora, algunos de ellos perderán su propósito, porque ni quebrantando se van a entender. Perderán su propósito, y el que pierdan su propósito no tiene que ver con que pierdan su salvación. Perder el propósito es encontrarse en esta vida sin sentido, como un barco a la deriva. Pero la salvación es otra cosa. Para recapitular entonces, finalmente, concretar la pregunta de la hermana, ¿se puede ser cristiano y tener una mente espiritual? Es lo ideal. Pero ¿se puede ser cristiano y tener una mente carnal? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dicen ahí los hermanos, Gustavo? ¿Ah? No, pero pregunto, digan sí o no ustedes que están allí. Vamos a ver qué dice. ¿Se puede ser cristiano y tener una mente carnal? ¿Una mente corrompida? ¿Una mente entenebrecida? Es más, yo me atrevo a pensar que aún en lo último de la vida, hay un texto en el libro de Corintios capítulo 5 de un hombre que tuvo relaciones sexuales, sí, que se acostó con su madrastra. ¿Ah? En Corintios 5, en la iglesia de Corinto. ¿Ah? Unos dicen que sí, otros dicen que no. A los que dicen que no, dile que están equivocados. Que sí, porque los hay, los conocemos. Ahora Dios tiene que tratar con ellos, porque en ellos mora el Espíritu Santo, que va a insistir todo el tiempo para hacerles tener la vida que a Dios le agrada. Pero dése cuenta, hay un creyente en Corintios 5 que tuvo relaciones sexuales, no solamente adulterio, nada más y nada menos que con su madrastra. ¿Qué te parece, Joseph? ¿Y sabes lo que dijo Pablo? Mire lo tremendo. El tal, su cuerpo, se ha entregado a Satanás con el fin que su alma sea salva para el día del juicio. ¿Cómo es? Su vida va a fracasar, pero su alma, es decir, Pablo nunca tocó su alma. Pablo no se metió ahí. El cuerpo del tal se ha entregado a Satanás. Oye, eso es una expresión como esa, es lo que muchos llaman hoy haberlos cortado hasta de la iglesia. Pero mira lo que dice, para que en el día del juicio su alma sea salva. Porque era un miembro de la iglesia. ¿Qué dices tú, Gustavo? Entiendo. Esa persona llegó a un estado de vida tan mediocre, tan mediocre, que su condición fue tan reprobada y deplorable, que Pablo dice que su cuerpo se ha entregado a Satanás. Muchos dicen que esa persona entró bajo un juicio severo de Dios, probablemente un cáncer, algo. Su vida va a terminar en el mayor fracaso, aún siendo cristiano. Pero Pablo dice, pero una cosa es, lo que dice Vladimir, es hijo. Pero una cosa es esa consecuencia, porque ¿cuál puede ser la mente de un hombre que se acuesta con su madrastra, chicos? ¿A qué nivel de sinvergüenzura puede llegar eso, Caterina? ¿Caterina? ¿A qué nivel, en qué nivel de mente puede estar una persona que se acuesta con su madrastra? ¿Ah, Alejandro? Oye, es una mente cochambrosa. Esa no está aquí. Esa está más abajo. Una mente cochambrosa.
Pero tranquilo. Pero mire lo que dice Pablo. Pero que su alma sea salva en el día del juicio. Dios mío, tú lees eso. ¿Ah? Dice que se la expulse de la iglesia, dice Pablo, no expúlsese. Pero- Ese es un ejemplo muy parecido a la experiencia de Salomón. Y que todo acto en esta vida tiene consecuencias. Eso es lo que está pasando. Todo acto en esta vida tiene consecuencias. ¿Cuál? Cochambrosa. Ahora mira, hay otro caso en el capítulo 11 de Corintios, hay otro caso interesante en el capítulo 11 de Corintios, cuando Pablo habla de quienes toman la cena del Señor indignamente. Dice, juicio comen y beben para sí, por lo cual hay muchos entre vosotros enfermos, debilitados, y dice al final, y muchos duermen. Pero vea lo que dice. Eso es Corintios 11. Por eso digo, ¿cuál puede ser la mente de una persona que según Pablo en el capítulo 11 de Corintios, Pablo está diciendo que no pueden discernir el cuerpo de Cristo? Muchos dicen que no se está refiriendo al pedacito de pan. Muchos piensan que Pablo se está refiriendo, cuando tú participas en la comunión de los santos, estás refiriéndote a que tú no estás discerniendo ni valorando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y dice en el capítulo 27, vea esto. Hay un juicio que se otorga porque él dice, por lo cual muchos, bajo esta forma de no entender lo que es la iglesia de Cristo y abusar y respetar todo su esquema, su sistema, su comunión, eso es lo que está diciendo, entran en tres estados condenatorios. Pero mire lo que es. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Nunca Pablo ha prohibido aquí comer y beber, ¿ok? Porque uno ha pensado que esto es como una forma de condicionar que la gente participe. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de la actitud que tienes cuando formas parte de la comunión de los santos. El 29. Porque el que come y bebe indignamente, la indignidad tiene que ver con el no poder discernir el cuerpo de Cristo. Y no está hablando del pedacito de pan, porque no es la transubstanciación. ¿Ok? Eso es un símbolo, eso no es el cuerpo de Cristo literalmente. Está hablando de la comunión, el irrespeto a los hermanos, el ser parte de lo que es la iglesia de Cristo y no no valorar correctamente a la iglesia. Y mire lo que dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, por eso es que dice el cuerpo del Señor, pero no habla de la sangre. Porque si estuviera hablando del pedacito de pan y el pedacito y la copita, estuviera hablando de los elementos de la cena. Aquí está hablando desde la iglesia. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Vea el siguiente versículo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, estamos entrando en un acto de juicio. Esa enfermedad, esa debilidad y aún esa muerte, el caso de Ananías y Zafira, que no discernieron el cuerpo de Cristo, y el Señor se los llevó, murieron en el momento porque no discernieron. Ellos mintieron al Espíritu Santo sin discernir todavía. Pero vea que lo más tremendo viene, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pero olvídate que aquí no se está metiendo tu salvación en lo que está diciendo. Ahora alguien va por ahí a hacer la pregunta y no voy a entrar en este aspecto, ¿no? Pero no va a faltar quien haga esta pregunta. Y entonces Ananías y Zafira. Bueno. Ok, no sé si se logró responder estas dos preguntas, pero volvemos porque quiero terminar nuestro tema. Logré responder por lo menos aquí las dos preguntas. El tema del propósito y el tema de la mente. Los niveles de mente que podemos encontrar dentro de la iglesia. Ok,
Seguimos entonces aquí como personas instintivamente somos seres que buscamos la conveniencia. Pero cuando llegamos a Cristo, Dios nos hace entes sociales para tener propósito. Si no tenemos a Cristo, la conveniencia es la conducta natural y normal del ser humano. Pero al tener a Cristo en el corazón, Dios nos hace entes de propósito. Cuando tenemos conveniencia, nos acercamos egoístamente al facilismo y al placer y nos alejamos del esfuerzo y el dolor, que son factores consecuentes a la misma necesidad, a la necesidad de poder caminar en una vida de conveniencia. Pero cuando tú comienzas a asumir una vida de propósito, el propósito de alguna forma te va a entregar esfuerzo y dolor. A veces lo que Dios está haciendo con una persona cuando le da un propósito es darle una ruta, un mapa, una velocidad crucero, hacia dónde tienes que ir, la velocidad. Pero cumplir el propósito de Dios, lo que lo hace difícil es que esto demanda esfuerzo y dolor. Consecuentemente, la misma necesidad. Así que cuando una persona sale del propósito por huir del esfuerzo, por huir del dolor, sin darse cuenta, cae en el terreno de la conveniencia. Y la conveniencia todo lo que busca es el facilismo, el placer y todo lo relacionado a cómo alimentar el ego personal de cada individuo. Entonces les estoy diciendo que es muy fácil vivir por conveniencia y no es tan fácil vivir en propósito. Que el Señor nos ayude a poder tener una vida de propósito. Estuvimos hablando cómo descubrir el propósito, di creo que 5 aspectos, 5 pasos. Dijimos que la conveniencia tiene como característica que no es que una persona que se mueva bajo conveniencia va a fracasar, ¿no? La persona que se mueve en conveniencia está condenado al fracaso. Andrea, ¿tú qué opinas? Andrea Requena. ¿Quién sabe? Porque puede ser que en su conveniencia recapacite y vuelva al propósito. Imagínate que se quede en su conveniencia. No necesariamente, porque hay gente que es exitosa y que probablemente no está en el propósito de Dios. Como por ejemplo los músicos, rockeros, satanistas, tienen éxito en lo que hacen. Claro, hay que saber entender también lo que cada quien define como éxito. Exacto. Porque yo no puedo definir la fama como éxito. Exacto. Porque hay muchos famosos que se suicidan. Son pero famosos. Para ellos están en su éxito, pues. Ahora, se puede vivir en conveniencia y en cierta forma tener éxito, pero el problema de la conveniencia es que tienes que apelar, lo dijimos la semana pasada, a 3 factores que te permitan mantenerte, que son tu conocimiento. Tienes tú que trabajar y actuar en tu conocimiento. Si tienes que estudiar mucho, tienes que prepararte mucho. Sí, claro que si una persona que se prepara, que se asesora, que estudia, aunque el conocimiento siempre va a tener un límite y el riesgo de equivocarte estará presente, pero obviamente vas a bajar esos niveles de riesgo. Si te mueves en conveniencia, tienes que depender de tu conocimiento, pero también tienes que depender de tu fuerza. Cuando estés viejito, o si estás cansado, o si ya estás enfermo, no puedes ir más allá, porque son tu fuerza. Y también tus capacidades. Toda persona que desea tener éxito caminando en conveniencia debe depender de su conocimiento, de su fuerza y de sus capacidades. Y viviendo así, yo conozco gente que vive así bien. Son muy inteligentes, tienen dinero y son jóvenes. Pero recuerde que el conocimiento tiene un límite. La fuerza humana tiene un límite. Y las capacidades humanas tienen un límite. Por eso decía el profeta Jeremías en el capítulo 9. No recuerdo el versículo, pero es el capítulo 9. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Si en algo, estamos como los margariteños, algunos. Si en algo ha de gloriarse el hombre, mire lo que dice, ¿no?
gloríese en entenderme a mí. Ahora, el que camina en propósito necesita conocimiento, fuerza y capacidad. La diferencia es que cuando tú caminas en tu propósito, cuando estás dentro de ese factor de obediencia y voluntad al propósito de Dios, no es tu conocimiento el que te dirige, es la sabiduría de Dios. No es tu fuerza. Efesios 6:10 es la fuerza de Dios. Y no son tus recursos ni tus capacidades, es el recurso de Dios. Y Dios comienza a hacer milagros porque en el propósito puedes caminar incluso sobre las aguas y ver multiplicados los panes y los peces. Pero en la conveniencia los panes no se multiplican, los peces tampoco, no se puede caminar sobre las aguas. Todo tiene factores humanos con límite. Usted me pregunta que aunque el propósito genera esfuerzo y dolor, pero yo prefiero caminar en el propósito. Porque la conveniencia es placer y facilismo. Lo más fácil. ¿Por qué es tan fácil salirse del propósito y caminar en conveniencia, perder la visión? Como lo que yo decía. Porque a todo ser humano le gusta lo fácil. Y a todo ser humano le gusta el placer. Y levante la mano el que no le gusta el placer y lo fácil. A todos nos gusta el placer. A todos nos gusta lo fácil. Ahora levánteme la mano los masoquistas que les gusta el dolor y el esfuerzo. No, a nadie le gusta. Sin embargo, uno lo asume porque entiende que es el propósito y sabe que la garantía del propósito es el apoyo y el respaldo de Dios. Uno lo hace porque sabe que tiene la bendición de Dios, pero no porque uno quiere sufrir, porque no somos masoquistas, sino porque sabe que aún ese esfuerzo y ese dolor es el elemento que garantiza que el Señor esté con nosotros. Pero el placer y el facilismo eres tú. Es decir, Lot caminó con su fuerza, con su capacidad y con su conocimiento. Y Jonás caminó en su conocimiento, en su fuerza y en su capacidad hasta que se quebrantó. Y hediondo a pescado le tocó regresar. Dios no permita nunca que nosotros quedemos hediondo a pescado. Quiera Dios que la primera vez que oyó Jonás el mensaje cuando le dice ve a Nínive, en ese momento él se hubiera quebrantado. Ay, mejor voy a Nínive. No quiero, pero lo voy a hacer. Quiera Dios que esa fuera la determinación inmediata del ser humano. Ok, decíamos, recapitulando, cuando hay propósito se tiene estabilidad, fidelidad y nunca se corrompe. El propósito nunca se corrompe. Se puede perder, pero el propósito no se corrompe. Usted lo puede perder, lo puede abortar, lo puede dejar, pero el propósito no se corrompe, el propósito queda allí. Tú te saliste del plan y Dios usa otro. Como el texto que leímos. El reino era para ellos, pero como ellos, dice, ahora el reino será transferido a otros que den fruto. Si el propósito se va a mantener. Dios sacó de Egipto a toda una generación y el propósito era con ellos. Nunca se corrompió el propósito, pero ellos fueron excluidos del propósito. ¿Y quiénes entraron? Sus hijos. Mis hijos no van a entrar solos en el propósito. Yo quiero ver el propósito de Dios cumplido en mi vida. Ellos que luchen por los de ellos. Ellos que se esfuercen por sus propios propósitos. Pero ¿sabes qué es triste? Que lo que Dios tiene con Alejandro y Geraldine, ellos no lo puedan ver, sino que lo disfrute Samuel. Y que alguien tenga una mentalidad tan mediocre que diga, bueno, ellos, no, que Samuel tenga sus propias luchas en el Señor, que Samuel obtenga su propio propósito, pero el mío es mío. Es mi experiencia, es mi bendición. Yo quiero luchar mi bendición y quiero enseñarle a mis hijos a que luchen por el de ellos. Porque cada quien llevará su propia cruz. El propósito es cruz. El propósito es dolor. ¿En qué se basó el sacrificio de Cristo? En cruz y dolor. Y recuerda que la palabra cruz es equivalente a sacrificio, esfuerzo. El propósito puede estar en este momento aquí
representado en alguna forma. ¿No quisieras hoy domingo estar en tu casa descansando viendo una buena película, Andrea? Aquí estamos en un esfuerzo. Aquí entendemos que estamos aprendiendo lo necesario porque el propósito de Dios se equipa. ¿Sabe lo sabroso que es agarrar el domingo y irse para una playa aquí que uno trabaja toda la semana? Irse aquí a Miami Beach o a un callo de eso tempranito a las 4 de la mañana. Aquí estamos nosotros. Yo no siento que estoy perdiendo el tiempo. Pero es un esfuerzo que estoy haciendo. Porque ustedes me preguntan, y yo los quiero mucho a toditos, pero yo no quisiera estar con ustedes ahorita. Ya los vi en la mañana, tengo todo el día mirándolo. Y los puedo querer mucho, pero no para tanto. Mucho amor, ¿verdad? Pero sabe que, igual a los hermanos, yo prácticamente, es difícil que yo coordine muchas cosas desde el viernes, porque yo comienzo a prepararme desde el viernes para los domingos, lo que es la predicación, con el tema de la oración. Para mí es importante, porque esto se ha hecho y se ha convertido en mi vida. Hechos 11:23, rápido para leerlo. Hechos 11:23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El propósito entonces te hace fiel y te da permanencia. Cuando llegó y vio la gracia del Señor, os exhortó a que todos con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Estabilidad, fidelidad. Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Oiga la palabra que usa, Daniel propuso, de propósito. ¿Qué quiere decir? El propósito no se corrompe. El que está en el propósito no se corrompe. Y muchas veces para cumplir el propósito de Dios no se necesita la fuerza de Sansón, sino la velocidad de José. Para ser obediente. Para mantenerse en el propósito. Porque te va a tocar correr y no enfrentar con fuerza la situación, sino correr. ¿Cómo hizo José para mantenerse en el propósito? Salió corriendo. Pero Sansón quiso enfrentar todo y se salió del propósito a fuerza, porque sabía que era un hombre fuerte. Mire, muchas veces, yo una vez saqué un mensaje allí que decía: a veces huir es de valientes. No siempre. Por eso digo, a veces huir es de valientes. No siempre. Pero en el caso de José, y en muchos casos, es mejor dejar el pelero y huir que querer decir yo soy fuerte. No, yo le voy a enfrentar. Dime, ¿cómo se llama la mujer de la mujer de Potifar? Dime, quítate la ropa ahí para que tú veas que yo soy fuerte. Yo tengo dominio propio. Aquí huyó un cobarde que aquí murió un valiente. Cuando se pierde la visión, ahora el problema es que el propósito te da visión. ¿Y cómo se pierde el propósito? Cuando pierdes la visión. Cuando dejas de mirar hacia donde debes mirar. Por eso no sé si usted se ha dado cuenta que el gran propósito salvador depende de una palabra que se escribe y que la usamos mucho, que se escribe en el libro de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En el momento, el gran propósito soberano de salvación para todos los hombres, para mantenerse, depende de que usted no le quite la mirada a Jesús. ¿Ustedes saben cómo fue la conversión? Y voy a terminar aquí. ¿Saben cómo fue la conversión? Déjenme marcar para decir cuál es la parte que queda la semana que viene. ¿Cómo fue la conversión de Charles Spurgeon? La conversión de Spurgeon, cuentan que fue en Inglaterra. No sé si saben todos los que estamos aquí quién es Charles Spurgeon, ¿verdad? O Carlos Spurgeon, mejor conocido como el príncipe de los predicadores, contemporáneo con Dwight Lyman Moody. Se conocieron y hasta Spurgeon invitó a Moody a Inglaterra en su época.
dos de los más grandes predicadores que el cristianismo ha producido. Y la conversión de Spurgeon fue porque una noche de tempestad él iba huyendo de aquel frío tormentoso, de aquella nieve tan prolífera, y vio una puerta abierta y se metió. Y cuando entró en una pequeña capilla cristiana, se sentó de último. Ese día, a quien le correspondía predicar era un hermano que era zapatero remendón, que arreglaba zapatos. El hermano agarró su Biblia en el libro de Isaías, ¿qué versículo? No recuerdo, pero el versículo decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Precisad, decía él, precisad a aquel que todo lo ha hecho. Y repitió: mirad a mí, y repitió como por 15, 20 minutos: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Lo repitió tanto que cuando dijo: bueno, hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, nadie quiso aceptar a Cristo. Y la gente lo que decía era: bueno, ¿quién puede aceptar a Cristo con un mensaje tan básico? Isaías 45, 22. ¿Quién acepta a Cristo con un mensaje tan básico? No explicó, no hubo homilética, no hubo ni homilética, ni hermenéutica, ni pelética, pelén, pempuda, no hubo nada de eso. ¿Ah? Leyó la Biblia y empezó a repetir, a repetir, a repetir. Y ese joven que estaba sentado de último de 19 años, si no me equivoco, aquella palabra caló en su corazón. Y él fue el único que levantó la mano para aceptar a Cristo. Y todo el mundo dijo: bueno, una almita, pero ¿qué más se podía esperar con un mensaje tan simple y tan básico como ese? Pero esa almita que se entregó es el que logró hacer que la mayoría de los predicadores de esta generación tengamos un orden hilativo en nuestros mensajes. Cuando usted oye a alguien que dice: vamos a predicar, y te da un tema, eso prácticamente lo logró definir Spurgeon. Cuando te dicen: nuestro tema es nuestro título, y da una buena introducción y empieza a enumerar puntos como el punto número 1, eso lo expuso Charles Spurgeon. Ese zapatero remendón no tenía homilética, ni hermenéutica, ni teología, nada, pero produjo al príncipe de los predicadores de todas las generaciones. Pero lo interesante es que el mensaje que impactó la vida de él, y cuando él muere de por sí, en su lápida escribe en ese versículo, Isaías 45, 22, lo escribe allí en su lápida: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque para que el propósito se pueda mantener, uno nunca puede perder la visión. Bien sea en el aspecto de la salvación, pero cuando hablamos del propósito personal, todos debemos tener una visión definida. ¿Jesús fue forzado a abandonar su propósito? Sí. ¿Cuándo fue forzado a abandonar su propósito? A él lo forzaron y quisieron robar su visión para que Jesús perdiera el propósito. ¿Cuándo? Creo que esto lo dijimos. En primer lugar, en el desierto, la primera vez que se encuentra frente a frente con el mismo diablo. La segunda oportunidad, cuando Pedro le dijo: ay, no vayas a la cruz, no sufras. Y él le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba. En ese momento, por segunda oportunidad, las circunstancias estaban tratando de hacer que Jesús perdiera el propósito. Pero ¿sabe cómo? Tratando de desviar su visión. En el desierto lo llevaron a conocer los reinos del mundo, lo llevaron a ver las piedras si las podía convertir, dése cuenta, y lo llevaron si las podía convertir en pan, y lo llevaron al pináculo del templo para que viera de allí toda la ciudad de Jerusalén. Aquí está el secreto: perder la visión. Y eso es otra clase. La segunda vez en Getsemaní estuvo también en medio de aquella situación tan angustiado que dice la Biblia que Dios tuvo que mandar ángeles. Esa noche Dios tuvo que enviar ángeles
para que lo animaran. Yo cuando leo eso he tratado de pensar un poco. Y no piense que eso que envió ángeles que le animaban, que le daban fuerza, es que salieron 5 ángeles y uno decía, dame la J, con unos pompones J, dame la E, dame la S, dame la U. ¿Qué dice? Jesús, Jesús. No se refería a ese tipo de ánimo. Se refería a que ellos literalmente hicieron que Jesús viera, que Jesús mantuviera su visión y su mirada en el propósito de lo que iba a significar si él moría en la cruz. Y lo que podía ocurrir, que él visionara lo que podía ocurrir si él no moría en la cruz. Y por cuarta vez Jesús pudo estar a punto de perder el propósito, o se le trató de forzar a abandonar el propósito, cuando estando allí, aquellas palabras que Jesús había oído hacía 3 años atrás, cuando el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate de allí, porque a sus ángeles mandará. Esa palabra la volvió a escuchar estando en la cruz, cuando el centurión, el soldado romano, le dice, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y aquí vemos solamente algo interesante. Vemos que el propósito siempre va a atacar 3 áreas de la vida: las necesidades de la carne, las necesidades del deseo y las necesidades de propiedad. Las necesidades de la carne es lo que la Biblia llama en Juan 2:16 los deseos de la carne. Di estas piedras que se conviertan en pan. Los deseos de los ojos, mira los reinos del mundo, es el deseo de tener. Y los deseos de apropiarse, la vanagloria de la vida, cuando tú crees que los logros, los títulos, los nombres, las casas, y le dice a él, porque si postrado me adorares, todo esto te será dado, que es la vanagloria de la vida. Cuando Pedro dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, 1 de Juan 2:16. Y yo creo que esta clase va a terminar el próximo domingo, porque necesitamos entrar en la siguiente. ¿Qué fecha sería el próximo domingo para anotar aquí y no perder? 10. Domingo 10 junio, ¿verdad? 10 de junio. Ya debo tener lente para ese día. ¿El Día del Padre? El siguiente. El tercer domingo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Las preguntas que hacen a través del Facebook Live y el Instagram, yo las leo en la semana para responderle el siguiente domingo. Hoy respondí 2. Nos llevamos buen tiempo respondiendo las preguntas. No sé si aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Una pregunta, pastor, hablando sobre las mentes. Cuando alguien cristiano por todo, tiene años en el cristianismo y de repente cambia la doctrina, empieza a enseñar cosas que no son de la palabra del Señor, y lleva a la gente, al pueblo, a que crean esa falsa doctrina que él está enseñando. Eso es apostasía. Pero eso entraría dentro de una mente reprobada de ese hermano. Claro, una persona que llega a un punto de ese tipo es porque está ya en el último nivel de mente. Porque recuerden que el último nivel de mente es hacer cosas que no convienen. Es cuando ya tú comienzas a actuar erráticamente. Tus acciones son acciones absurdas, fuera de lugar. Anti-Dios, ¿no? Anti-Dios, anti-todo. Quiera Dios, quiera el Señor que esas personas puedan en algún momento de su vida reflexionar y encontrar otra vez el camino. Pero la apostasía es otro tema bien interesante. Pero ya es cuando, para tú caer en un terreno de apostasía, es porque tienes una mente reprobada. Una mente reprobada.
haces cosas que no convienen. Apostasía, herejía, todo ese tipo de cosas. ¿Qué otra pregunta hay? ¿O comentario? Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, el hermano Vladimir. Quería... ¿Viste? Yo sabía. No, no es pregunta, es reforzar. No, yo sé que un comentario, Cuando hablamos un sobre, tips. cuando se habla de vivir por conveniencia, cuando hablamos de vivir de conveniencia, la mejor manera de entender eso es esta última parte de donde estabas comentando, que eso es que no es malo. ¿Qué es lo que no es malo? Lo que no es malo es que es una cosa natural que el ser humano tenga necesidades, y las necesidades lo hacen vivir por conveniencia. ¿Por qué? Porque primero soy yo, primero es lo que yo necesito, primero es mi... Despídanse de los hermanos. Disculpa, Vladimir. Dios les bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le guarde.